Bueno, pues ya estamos de regreso en este capítulo número 2 de la tanatología. Te recuerdo, mi nombre es Maribel Guillén y hoy vamos a aprender un poquito de lo que son los tipos de duelo. Para que tú y nosotros podamos entender un poquito más, existen factores y conductas que merecen especial atención en este proceso de lo que es el duelo. Podemos ver, como ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, que muchas veces hay fallecimientos en cuestiones de pérdidas, o sea que es por cuestiones de un ser querido, o factores que serían, por ejemplo, alguna pérdida de algún objeto, algún carro, incluso el celular, que nos es tan importante a todos nosotros. Hay estudios que se relacionan directamente en situaciones de estrés con el continuo situación de duelo o de pérdida. Muchas veces esto se pierde lo que es la unidad de la persona. Con unidad yo me refiero a que la persona ya no, muchas de las veces después de un duelo, ya no vuelve a ser la misma o se le hace difícil regresar a su vida pasada como lo tenía. Vamos a poner un ejercicio pequeño. Si nosotros en este momento perdemos nuestro celular, nos tocará recuperarnos a lo mejor 2 o 3 o días o una semana o hasta que volvamos a tener un celular, porque de alguna manera ya somos como que parte de nuestra vida y de nuestro proceso de vida todos los días continuos el que nosotros tengamos un celular a la mano. Y bueno, la importancia de lo que tú quieras o del amor que tú le tengas a las personas, a las cosas, a tu trabajo, obviamente a tu salud, pues es la fuerza con la que va a repercutir este duelo. Nosotros encontramos, por ejemplo, que muchos de los sentimientos no evolucionan de una forma positiva. Por ejemplo, hay factores de riesgo que son las circunstancias de pérdida en relación a un objeto o a una persona. También los recursos familiares o en cuestiones de dinero, o los sociables como los que hemos estado viviendo en este tiempo, que ya no podemos hacer, por ejemplo, ir al ejercicio, salir a eventos, haber tenido una boda, un bautizo, celebrar nuestro cumpleaños. Factores adicionales a los niños o a los adolescentes en el proceso de crecimiento, porque dejan la niñez para entrar a la adolescencia o la adolescencia para entrar a la adultez o a la juventud y la juventud para entrar a la adultez, y en todos estos y la adultez para entrar a lo que es el proceso del ser anciano, pues esos también son unos procesos de duelos que nosotros vivimos. En algunos de los casos se vive manifestaciones de duelo complicado, y bueno, esto nos lleva a que tengamos ciertas circunstancias de pérdida. Una de las circunstancias de pérdida puede ser muerte repentina o traumática, ya sea por accidentes o por fallos orgánicos. La otra sería muerte por suicidio, muerte por homicidio, muerte por un niño adolescente, un niño o un adolescente. Pérdidas múltiples que podríamos tener en nuestra vida, por ejemplo, el de perder la vista o perder el cabello o perder la voz. Después sería, por ejemplo, o la estabilidad emocional, que yo en consulta tengo mucho de esto, ¿no? El hecho de que anteriormente me sentía bien y ahorita me siento todos los días constantemente en depresión. Incertidumbre sobre la pérdida, cuando a alguien se encuentra un cadáver y cómo fue el que falleció, qué es lo que pasó, qué es lo que vivió. Muertes que tienen lugar como resultado en catástrofes naturales, como temblores, como tipo de lluvias, como todas las que ustedes pueden conocer como catástrofe natural. Pérdida de trabajo o acoso psicológico dentro del trabajo, pérdida de vivienda o algún tipo de accidente. Obviamente que las relaciones con el objeto o la persona, por ejemplo, mi relación que yo tenía con un hijo, con mi pareja, con hermanos o con mi propia juventud, la relación dependiente que nos hemos hecho con la otra persona, esto también nos puede conflictuar. La relación que presenta un exceso de culpabilidad de quien sufre un duelo, esto se manifiesta cuando nosotros decimos no me pude despedir, o no lo vi, o no lo ayudé, o por ejemplo, si nosotros tenemos alguna amistad y esa amistad decidió suicidarse, muchas veces nos culpamos porque no estuvimos con ellos acompañándolo, porque no platicamos o porque no vimos la sintomatología previa, ¿no?, para poder haber ayudado.
También nosotros podemos tener pérdidas inconfesables, por ejemplo, cosas ocultas como alguna pérdida de un bebé y que por algunas cuestiones algunas personas que son muy jóvenes de edad se resguardan esta información para no tener conflictos dentro de la familia, y es un duelo que no se vive, ¿no? Que no se comparte. El otro sería los recursos personales o familiares o sociables disponibles. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos un duelo que no se sana, que no se ha sanado, cuando ya tenemos otro nuevo duelo que no se ha sanado. Y bueno, este tipo de duelos se va complicando un poco más porque aún no habíamos sanado a lo mejor la pérdida de un familiar cuando ya hay una nueva pérdida, ya sea de nuestro trabajo o ya sea de otro tipo de duelo. Se dice que cuando tú no resuelves tu duelo, es como si hicieras una avalancha de cosas negativas. Tanatología de repente nos dice que después de una pérdida hay una ganancia. En resultados de otras lecciones en cuestiones de pérdida se nos dice que si nosotros nos resolvemos adecuadamente una pérdida, vamos a tener avalanchas de pérdidas. Si yo no resolví bien mi pérdida anterior, en cuestión de un divorcio, y quiero restablecerme nuevamente en una nueva relación, muy probablemente, como no he sanado una pérdida anterior, esta nueva no venga sana. Después, problemas de salud y que esto interfieran para poder nosotros vivir lejanos a nuestra familia, y pues nosotros lo vemos mucho con las personas que son drogadictas o que son alcohólicas y que de repente se les invita o se les refugia en estos casas de adicciones, donde se les restringe las visitas y donde se restringe también una vida social activa, así como también cuando se les restringe su libertad por haber cometido alguna falta social y se les distribuya a cárcel, pues obviamente que es otro tipo de duelo. Bueno, también cuando nosotros estamos en un proceso de duelo a una pérdida, por ejemplo, si te enfermas de algo y no hay nadie que te pueda ayudar, o cómo poder alimentarte, o económicamente quien te ayude, también estás manifestando otro tipo de dolor o de duelo. Eh, eh, Conducir sin precaución, utilizar las medidas de precaución absolutas que nos están pidiendo, como manejar sin efectos de drogas o de alcohol. Posibles manifestaciones de duelos complicados que tales son como culpabilidad, durante los periodos largos en la manifestación de este duelo con nuestra familia, pensamientos negativos en que a lo mejor ya no tengo que existir, para qué me tengo que quedar, ya no tengo esperanzas, ya no tengo una razón por las cuales yo seguir o continuando en esta vida. Dolores intensos, ya sea de cabeza, de cuerpo, de brazos, de espalda. Tratar de evitar todo aquello que te recuerde a la persona, son evasiones que tampoco no te permiten resolver los duelos. Intensa añoranza por la ausencia del ser querido o por lo que tú hayas tenido, incluso por la juventud, ¿no? Hay alguien que se resiste a la vejez y que está constantemente añorando. Nosotros vemos que hay gente que se resiste a envejecer y constantemente está haciéndose cirugías y que termina en una transformación o deformación. Sentirse excesivamente frustrado o manifestar en todo este sentido muchas veces con ira, con enojo, con repudio, porque pensamos que muchas veces todo lo que nos sucede es culpa de todos los demás menos nuestra. Y eso también conlleva que no tengamos nosotros la conciencia clara de lo que son nuestras culpas, de nuestro proceso, a lo que conlleva esa pérdida. También nosotros vemos que en los niños y en los adolescentes se les impide muchas veces como manifestar sus emociones, ¿no? A los niños se les dice, ellos que no vengan al proceso de duelo o que no se presenten ante la pérdida de papá, y entonces el niño crece diciendo, yo nunca me enteré cuando se murió mi papá porque a mí me dejaron con una tía, o yo me dormí, no supe lo que pasó, nunca me dijeron, o que mi mamá estaba enferma, o que había pasado tal o cual situación. También el que se les oculte ciertas cosas en ese proceso, luego de repente me dicen, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es la verdad. Si el niño tiene también el derecho de saber qué es lo que está pasando para que tenga su manifestación más saludable,
quejas constantes, dolorosas por lo que se está viviendo, el por qué yo tengo que vivir así o por qué yo tengo que pasar esto, por qué no a los demás, por qué si yo soy persona buena, por qué no le tocó a una persona mala, deterioro de las relaciones con las familias porque se aíslan para no tener contacto con los familiares, y muchas veces los adolescentes o los niños eso hacen, ¿no? Los adolescentes sobre todo, que se llevan más hacia su cuarto y ahí no quieren tener contacto con la familia, cambios de comportamiento del habla o de la conducta de los niños por llamar la atención, una atención excesiva que sienten que les está haciendo falta, y esta es una manera de que ellos dicen pues háganme caso, y la mejor manera para que alguien les haga caso es portándose mal. Ojo, aquí no quiero decir que lo están haciendo de una manera consciente, esto se vive de una manera inconsciente y es una manera en que los niños de repente manifiestan eneuresis, comienzan a hacerse del baño en las noches, ya sea pipí, que es lo más regular, o popó, o en la escuela, pero están manifestando que necesitan ayuda y que necesitan atención. Obviamente la baja autoestima y expresión retraída o muy probablemente el que empiecen ellos a tener manifestaciones con personas que no son de su familia y que empiecen a tener adecuaciones o apegos con personas que le manifiestan escucha o atención, pero que muchas veces estas no son de manera positiva. Y por aquí nosotros vemos que podemos encontrar muchas películas que hablan del duelo, por ejemplo, El vestido de la novia, si no mal recuerdan ustedes, que podrían verla. Bambi vive también un duelo, que podríamos verlos con los niños para que de alguna manera entiendan lo que está sucediendo y tener un acompañamiento. Obviamente el acompañamiento es muy importante para que nosotros podamos vivir adecuadamente las etapas del duelo. Y bueno, ¿cuáles son las etapas del duelo? Son 5. La primera es la etapa de la negación. La negación puede ser inicialmente amortiguada de golpe. Se dice que la muerte de un ser querido se puede aplazar en una parte dolorosa, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento se va a chocar con la realidad. Si hay personas que dicen esto no puede estar pasando, esto no está sucediendo, se dice que va a llegar el momento en que va a tener que hacer consciente que eso realmente está pasando. La otra sería la de la ira. En esta fase son sarcásticos los sentimientos de rabia y de resentimiento con todo lo que está sucediendo, así como la búsqueda de responsables o culpables de lo que están viviendo, y hay una frustración ante ello, ante la muerte de lo que sucedió o ante los sucesos de lo que está pasando. Y bueno, se proyectan con mucho enojo porque, como les decía anteriormente, ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué no le pasó a otra persona? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué me alejaron de mi familia? ¿Por qué no me dejaron? Y buscamos culpables continuamente y estamos de un carácter iracundo o flemático. La etapa de la negación, esta se vive la etapa de la negociación es la fase donde las personas fantasean con la idea de que pueden revertir o cambiar el hecho de la muerte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en muchos casos se dice, ¿qué habría pasado si yo hubiera hecho esto? O pensar en que si yo hubiera tenido tantas o cuales estrategias, si yo no hubiera viajado, si yo le hubiera hablado, si yo le hubiera, todos los hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Queremos negociar, o si me hubiera acercado más a Dios, o incluso si tengo una enfermedad terminal y me quiero acercar a Dios para que Él mismo me mande la sanación, le pedimos, es que si tú me sanas yo ya voy a cambiar, voy a ser diferente. En esto entramos a la etapa de la depresión. La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase o de esta etapa, cuyo nombre se refiere a la depresión clínica, o sea, psicológica, de la que nosotros estamos trabajando, con problemas de salud mental y un conjunto de emociones de tristezas naturales ante la pérdida de su ser querido. Suelen aislarse, suelen no querer comer, suelen tener manifestaciones en su cuerpo, sobre todo entran a la depresión, tal y como dice la faceta, pero es curioso
Cuando entras a la depresión es una manifestación que nosotros vemos un tanto positiva. Obviamente no te tienes que quedar ahí, pero cuando tú entras a la depresión es una manifestación en la que tu mente te está diciendo, acepto que esto está sucediendo, por eso me deprimo. Pero entrar a la depresión es una fase o un brinquito a la sanación. Después entramos a la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, la persona entra en un duelo completo y aprenden a convivir su dolor emocional con las demás personas y a empezar a ver nuevamente, a quererse acercarse con los demás y a querer tener una vida regular, digámoslo así, o establecida antes la pérdida. Ya lo habíamos platicado anteriormente, que no todas estas 5 etapas se viven de la misma manera. Puede ser que yo ahorita esté en la etapa de la negación, entre a la de la ira y de repente entre a la de negociación y otra vez puede entrar en la negación. Si alguien me dice, por ejemplo, en estas etapas cuando por ejemplo tenemos a personas que no las vimos fallecer, que murieron en un accidente o que nadie sabe dónde está su cuerpo, todavía tenemos muy presente la negación, ¿no? No aceptamos que esto pueda estar sucediendo porque, como ya lo decíamos, nuestra mente está esperando ver que realmente eso está sucediendo. Bueno, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos ayudarnos a sí mismos? Lo importante aquí, ya habíamos dicho, es recurrir a un tanatólogo, a un especialista, a un psicólogo, a un especialista en el tema para poder apoyarnos y para poder hablar de lo que estamos sucediendo. Pero aquí nosotros vamos a entrar en cómo podemos ayudar a un enfermo terminal. ¿Cómo lo podríamos hacer? El enfermo terminal en una fase avanzada, progresiva, incurable, en las que las posibilidades de respuesta a su tratamiento sean difíciles, entonces podemos darle estas fases de duelo en la aceptación de lo que está sucediendo y un nuevo propósito de vida que es el vivir lo mejor posible ante las circunstancias. Los tanatólogos están vistos y están se especializan en eso. ¿Qué podemos aprender nosotros? Primero, ¿qué es un enfermo? Los enfermos pues son todos aquellos que perdieron su salud y con ello necesitan del apoyo de más personas para recuperar su salud o necesitan del apoyo de otras personas para poder seguir viviendo. El enfermo de repente vive en un suceso de dolor, de sufrimiento ante la pérdida. Nosotros lo veíamos en las etapas de Erik Erikson, que son las etapas psicosociales, donde todos nosotros necesitamos vivir las etapas, ¿no?, de relación que Erik Erikson nos invita. Entonces, vemos que si, por ejemplo, yo tengo 21 años, mi proceso de las etapas psicosociales está esperando el poder lograr terminar mi universidad, ejercer mi trabajo, formar una familia, tener hijos, viajar. Y si en este proceso resulta que yo tengo una enfermedad terminal, pues son todos esos sucesos los que conllevan que yo me resista ante la muerte, porque al final de cuentas nuestra parte psicológica, racional nos indica en que la muerte llega en la edad adulta, ¿no?, en la edad de la vejez, y nos resistimos a que alguien pueda morir en la niñez o en la juventud. Después, nosotros vemos que en muchos de los que están enfermos, nosotros hemos visto al enfermo terminal que muchas veces se resiste a la llegada de la noche y poder dormir. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros vimos el video de Tanatología 1, encontrábamos que hay un proceso cercano o combinado con la muerte, que es la noche. En la noche pareciera como que nos diera miedo que nos pasara algo y que nadie estuviera cerca de nosotros.
que yo no pudiera llamar a un médico, que yo no pudiera llamar a un familiar, que nadie se diera cuenta de que me está pasando algo y me pudiera ayudar. Por eso muchos de los enfermos terminales en la noche pareciera que el sueño, se resisten al sueño, y en el momento del día es cuando pueden dormir mejor porque se sienten un poco más cobijados de la presencia del enfermero o del familiar que está ahí con ellos. También hay que ver cuáles son las creencias de nuestro enfermo terminal. Si mis creencias son espirituales y yo necesito de la confesión y de la ayuda espiritual, si necesito el tipo de creencia que yo necesite en este lado espiritual, y necesito de ese apoyo y necesito de esa ayuda, de esa escucha para sentirme en paz y para poder vivir un proceso de duelo con más paz, con más calma, con más tranquilidad. Bueno, por ahí ustedes ven algunas cifras, o yo tengo por aquí algunas cifras que dicen que la mayoría de los casos de muerte ocurrían en países desarrollados, y estos tienen que ver mucho con el estilo de vida que se vive. ¿A qué se refiere esto o cómo lo escuchan ustedes al tipo de vida que nosotros estamos viviendo? Bueno, pues el tipo de vida que nosotros estamos viviendo lo adecuamos al estilo de vivencia en cuanto a nuestros excesos. Por ejemplo, al alcoholismo, a que fumamos, al desvelo, a los carros, a los viajes, a muertes por accidente de aviones, que en muchos de otros países no se vive de la misma manera, de la misma circunstancia. Espero que hasta ahí vayamos todos muy bien. Ahorita yo me enfaticé más que nada en las 5 etapas de duelo, y es ahí donde me voy a quedar un poquito. Te espero en la siguiente cápsula, tanatología número 3.